La noche de La Llorona. Recuerdo esa época de infante, cuando visitaba la casa de mis abuelos en un pequeño pueblo rural de uno de los departamentos del país de Guatemala. Por alguna razón, ese pequeño pueblo, el cual tenía aún las calles sin asfaltar en esa época, me daba una sensación de nostalgia e inquietud. Y no es para menos. Es bien sabido incluso entre los infantes que las áreas rurales son los lugares en donde predomina lo que podríamos considerar como misticismo. En lo personal, siempre fui un niño bastante asustadizo. Las historias que escuchaba sobre aparecidos y fantasmas me incomodaban a tal grado que no podía dormir por algunas noches. Pero había una excepción, y esas eran las historias que me contaba mi ya difunto abuelo, a quien todos cordialmente en el pueblo conocían como Don Jonchito. Él tenía la costumbre de contarnos a todos sus nietos historias de su juventud, las cuales podían ser graciosas, algo serias e incluso escalofriantes. Normalmente eso me aterraría, pero había algo en la forma en que él nos contaba sus historias que me producía cierta tranquilidad en vez de pánico. Esta historia él me la contó cuando tenía 6 años. Aún lo recuerdo sentado en esa silla blanca de plástico, con su camisa a cuadros y sus botas cubiertas de un lodo seco debido a su trabajo como jornalero. La historia de su primer encuentro con La Llorona. Fue hace aproximadamente unos 40 años. En esa época, aquí la mayoría de las casas eran de adobes, mijo. Solo aquellos que venían de familias de pisto, o sea, dinero, podían costear una casa hecha de bloc. Por cada cuadra habían como máximo unas 4 casas, y en las noches no había más que la luna y las estrellas para iluminarnos y ver dónde poníamos la pata al caminar de noche. Pero cuando no había luna era peor la cosa, porque más que tenerle miedo a un ladrón como hoy día, tenías que tener cuidado que no se te apareciera el cachudo, o el diablo pues. En esa época, como a todo hombre que se consideraba macho, en esos días yo le entraba al guaro bien macizo. Mínimo estaba bolo 2 veces por semana. Gracias a Dios hace años dejé ese vicio, pero siento que hoy me está pasando factura esa mala vida. Yo tocaba la marimba en un pequeño grupo para amenizar fiestas, y como ya sabrás como buen borracho, cuando íbamos a amenizar con música para los bailes de las fiestas, yo me ponía bien jarra, y a veces hasta se me olvidaba cómo se montaba un caballo. Una noche de esas, luego de una fiesta a la cual me habían llamado a deshoras de la noche para llegar con mi pequeña marimba, yo estaba aquí ni pararme podía. Ya sabía yo que tu abuela me iba a mentar mi madre esa noche, pero me valió. Subí la marimba a la yegua y me monté yo. No sé cómo, pero dice. Esa noche, para mi desgracia, no había luna, y más lo bolo que andaba de milagro no me desbarranqué. Creo que tal vez era como medianoche, cuando iba pasando por el viejo camino que está para llegar al puente de Hamaca, este que conecta al este lado del pueblo con el de los campos de las caballerizas. Fue cuando de repente la yegua se quedó quieta y empezó a ponerse nerviosa. Entonces, al ver que no se movía, empezó a pegar con el lazo que llevaba en la cola. ¡Jale yegua de marranada!", le decía. Pero la mendiga yegua no avanzaba. Fue entonces cuando empecé a sentir frío. Uno de esos fríos que te ponen la piel china. Lo que me sacó de onda, porque estábamos en verano, es un calorón de la gran diabla. De repente la yegua empezó a relinchar y ponerse más nerviosa. Yo solo me la pasé maldiciéndole, mentándole la madre, porque no se quedaba quieta. Hasta que de pronto logré ver algo frente mío. A pesar de que casi no había luz, vi un bulto blanco y parado en medio del camino. Ya me habían contado antes que por ese lugar en las noches, cuando no hay luna, se aparecía esa desventurada de La Llorona. Y que cuando veía a un pobre baboso, se lo llevaba y no se volvía a saber de él. Fue entonces cuando, envalentonado por el guaro, me bajé de la yegua y saqué mi machete. Me acerqué y empecé a mentarle la madre. Ven aquí, hija de tu madre, que te voy a machetear. No te tengo miedo, le decía. Fue cuando en esa babosada comenzó a reírse,
pero no sonaba como una risa normal. Parecía que lloraba entre las risas. Muchos dicen que es animala cuando grita, dice ¡ay, mis hijos! Pero nada que ver. En ese momento pega un grito de dolor, como si la estuvieran matando. Se oía ese llanto macabro y doloroso. En ese momento se me aguadaron las patas. Sentí el cuerpo pesado. Hasta la bolera se me quitó. Y empecé a sudar frío. Mientras esa sinvergüenza se iba acercando, medio pude verle la cara. Y esa cosa sí que era horrible. Parecía que tuviera toda carne, toda desvencijada y agrietada y pegada directamente en los huesos de la cara. Se veía seca, calavérica, con los ojos rojos. Le escurrían agua negra como desagüe de la trompa. Y parecía que sus patas no tocaban el piso. No sé cómo, pero me empecé a mover como pude para irme corriendo ahí. Me importó poco la yegua y la marimba, y con la poca fuerza de voluntad que tenía, caminé hasta el puente hamaca, pero la cabrona venía detrás de mí. Y yo, con las patas aún aguadas, no sabía qué iba a hacer, pero seguía como pude, hasta meterme en un maizal. Ya las patas no me daban, y solo escuchaba el ladrido de los perros que cuidaban el ganado cercano. Metido entre las mazorcas, llegué al límite de mis fuerzas. El miedo y el cansancio ya me tenían rendido, y fue entonces cuando me desmayé. A la mañana siguiente, apenas se veía salir la luz del sol, cuando uno de los cuidadores de ganado llegó a despertarme. Él me decía: «Honcho, no chingues, despertá». Y fue cuando abrí los ojos y pude ver que aún no estaba oscuro, pero ya estaba saliendo el sol. El cuidador me preguntó qué hacía ahí metido entre el sembradío, y le conté lo que pasó. Él me dijo que sí había escuchado los gritos de la llorona y que los perros estaban ladrando bien recio. Para el rato que cantaron los gallos, todo se calmó. «Honcho, es posible que la cantada del gallo te salvara la vida, porque dicen que esos malos espíritus tienen un límite de tiempo para estar en la tierra de noche, y que la cantada del gallo les avisa que deben retirarse para no provocar la ira del Altísimo». «Mira, mijo», me dijo mi abuelo, «no te cuento estas cosas para espantarte, sino para que estés enterado y no te arriesgues como yo le hice en mi época de juventud. Esa fue la única vez que vi a esa animala, pero me topé con cosas igual de cabronas después. Igual por mi manera de pensar tan arrebatada». Como esta, mi abuelo me contó muchas historias más, pero esas serán para otra ocasión. Si te gustó este video, regálanos un like, suscríbete y compártelo para llegar a más personas. Eso nos motiva a continuar. También si tienes relatos de esta índole, puedes compartirlos en la caja de comentarios. Y si estás de acuerdo, estaremos relatándolos en próximos videos. Sin más, te deseo buenas noches y que sueñes con tus mayores miedos.